Comenzar con Tailwind es muy fácil sin ningún framework. Simplemente hay que instalar npm install tailwind CSS. Es importante instalarlo con -d para que se pueda instalar el CLI. Una vez que Tailwind está instalado, podemos ver que tenemos nuestro archivo package.json. Vamos a abrir un editor de código y vemos cómo ahora package.json, esto es bueno observarlo, ya agrega la llave dependencias, incluso si no tienes un package.json iniciado. No tenemos que hacer ya npm init, simplemente se crea cuando instalamos alguna librería. Entonces vamos a crear nuestro script aquí para poder trabajar con Tailwind. Van a ser scripts y en la llave scripts vamos a agregar nuestro script def. Lo que vamos a decir a Tailwind CSS es cuál es el archivo de entrada, qué archivo queremos procesar. Este archivo va a ser un archivo CSS. Vamos a crear una carpeta que se llame source y dentro de la carpeta vamos a crear un archivo styles.css. Aquí en la carpeta de estilos vamos a agregar la llave Tailwind y vamos a decirle que coloque los básicos de Tailwind. Esto es todo el reset, toda la normalización de CSS, es decir, quitarle los básicos a los navegadores. También vamos a decir Tailwind components y también vamos a decir Tailwind utilities. Ahí está, este archivo se va a leer, lo va a leer Tailwind y va a generar todas estas herramientas que nosotros estamos solicitando. Entonces lo que sigue es, primero decimos que está aquí mismo en la carpeta source en styles.css y lo que sigue es la salida. ¿Cuál es el archivo de salida? Bueno, el archivo de salida queremos que sea dentro de una carpeta public build. Y el archivo de salida va a ser styles.css. Y por último le decimos que esté observando los archivos que usan Tailwind para que se esté generando este archivo en cuanto a alguna utilidad se use. Recuerden que Tailwind en su última versión solo agrega a este archivo de salida las utilidades que estás aplicando, no todo. Muy bien. Ahorita lo vemos. Entonces ahí está ya nuestro script dev. Y por último vamos a crear esta carpeta public para poder agregar ahí dentro nuestro index.html. En el index.html vamos a crear una base HTML y vamos a agregar una etiqueta link que va a estar apuntando a build. Recuerden que vive aquí mismo en public styles.css. Este archivo styles todavía no existe hasta que corramos nuestro script. Vamos a poner un h1 o lablismo y vamos a correr nuestro script npm run def. Ahí está. Aquí nos da un warning muy válido y es bueno que aparezca para poderlo explicar. Nuestra llave content no la hemos configurado en el archivo de Tailwind porque aún no tenemos ningún archivo de configuración de Tailwind. Entonces vamos a crearlo. npx tailwind css init. Ahí está. Nuestro archivo de configuración de Tailwind ya existe y lo único que tenemos que decir es dónde están los archivos, cuáles son los archivos que van a hacer uso de las herramientas de Tailwind. Entonces en este caso decimos que hay una carpeta public que tiene un index.html y ese archivo es el único por ahora que va a usar las herramientas de Tailwind. Entonces, listo, vamos a correr ahora sí el npm run dev. Vemos que Tailwind ya está leyendo, de hecho se queda la terminal corriendo porque pusimos la flag watch y vemos que está detectando que todavía no se usa nada de Tailwind. Entonces si vamos a public, vemos que ya existe la carpeta build, vemos que ya existe el archivo style.css y tiene la normalización por parte de Tailwind, pero todavía no tiene ninguna herramienta en uso. Entonces vamos a nuestro archivo HTML y vamos a ver si podemos agregar alguna clase. Vamos a decirle a nuestro texto que sea text
4XL. Para verlo, vamos a darle clic derecho aquí en el Visual Studio Code, y si tú ya tienes instalado el plugin de Live Server, vamos a tener esta opción aquí arriba. Si no, es muy fácil instalar el plugin Live Server. Simplemente vamos a Plugins, Live Server. Y si no, también lo puedes instalar con npm install-g live server. Eso también funcionaría. Entonces le damos clic derecho, Open with Live Server. Aquí se abre, sin olvidar ejecutar nuestro rundev para que esté observando los archivos y pueda generar las herramientas. Si tenemos bien instalado nuestro archivo con la etiqueta link, vemos que nuestra etiqueta está normalizada. El tamaño es más pequeño porque está quitando los defaults del navegador. También si observamos el archivo resultante, vemos que si nosotros usamos una clase, por ejemplo class text 4XL, nuestro texto se hace más grande, ¿sí? Y también el archivo de utilidades está agregando esa clase que vamos a estar usando en nuestro proyecto, y solo las clases que vamos a estar usando en nuestro proyecto se van a estar agregando. Entonces lo mismo, si ponemos un text blue 500 y guardo, vemos que el texto se está actualizando y también la clase se está agregando a nuestro archivo de salida. Entonces podemos agregar cualquier otra utilidad, center, y de paso font bold, ¿sí? Entonces vemos que nuestro texto cambia de forma instantánea solo con guardar, y vemos que nuestro archivo de utilidades CSS está agregando todas las clases que vamos utilizando de Tailwind. Esta es la manera más simple de comenzar con Tailwind, con un proyecto desde cero, sin framework, y ya estamos listos para crear cosas cool con Tailwind. Tailwind es una de las herramientas más populares para escribir CSS dentro del HTML, o que sea parte de tu componente y no mantener archivos de CSS aparte. Aquí te dejo un enlace a un video donde hablo un poco más al respecto, y también te dejo en la descripción del video un post de mi blog donde también te explico por qué no escribir CSS es mucho mejor. Este video es corto intencionalmente para que puedas comenzar con Tailwind, pero si tú todavía tienes duda de qué es o cuáles son las ventajas y te gustaría que hablara un poco más de él o te explicara cuál es su propuesta de valor, por favor déjamelo saber en los comentarios y con gusto estaré grabando un video al respecto. Sin más, recuerda que de eso se trata, de tener curiosidad y explorarla. Nos vemos en el siguiente.